Bienvenidos a la lección 1 del módulo de capas. Lo que aprenderemos en esta lección es la utilidad de las capas en nuestro método de edición y cómo éstas nos apoyan para mejorar la calidad de nuestras imágenes. Lo primero que haremos es crear un archivo nuevo. Para eso nos vamos a la pestaña Archivo, Nuevo, seleccionamos el perfil que nosotros queramos utilizar o en su caso ustedes pueden crear uno nuevo. Yo voy a utilizar el tamaño carta, damos en Crear. Una vez esté ya nuestro archivo de trabajo, nos vamos a la carpeta del módulo 3, donde vamos a seleccionar las imágenes con las cuales vamos a trabajar. Seleccionamos las 3 imágenes, las arrastramos a donde está el símbolo de Photoshop, soltamos en nuestra área de trabajo. Lo primero que haremos es acomodar nuestras imágenes de la forma que nosotros deseemos y del tamaño que deseemos. Acomodamos la imagen, le damos Enter, hacemos lo mismo con la segunda imagen y con la tercera imagen. Acomodamos y apretamos Enter. Como podemos apreciar, cada imagen está en una capa diferente. Tenemos la capa Spain, la capa Landscape y la capa Fetch. Si pulsamos el ojo que aparece a la izquierda de cada imagen, podemos hacer visible o invisible cada imagen, como podemos apreciar. Si desactivamos las 3 imágenes, notamos que el fondo es blanco. Incluso este fondo podemos hacerlo invisible. Solo hay que picar en el ojo y ya se vuelve invisible. Lo que notamos o podemos observar son estos cuadros grises y blancos, los cuales indican que los píxeles están en modos invisibles. Procedemos a activar todas las capas de nuevo y esta vez se seleccionará una capa en específico. Vamos a seleccionar por ejemplo Landscape. Si apretamos las teclas Control más T, podemos activar de nuevo el tamaño de la imagen. Voy a hacer la imagen más grande y lo que podemos apreciar es que precisamente la capa donde está el perrito está debajo de la capa de los árboles, mientras que la capa de un paisaje de España está encima de la de los árboles. ¿Esto es por qué sucede? Porque Photoshop le da prioridad a la capa que esté arriba en el panel de capas. En este caso la prioridad la tiene la capa de Spain. Si bajamos Spain, la ponemos debajo de Landscape, ahora podemos apreciar que la capa que tiene prioridad es la de los árboles donde están los guacamayos. Otra cosa que podemos hacer con las capas es tener mayor control a la hora de mover nuestras imágenes. Por ejemplo, si en vez de mover una sola imagen queremos mover, por ejemplo, la capa del perrito y la capa de España, solo basta con seleccionarlas en el panel de capas y podemos mover ambas, como podemos apreciar. Si por alguna razón alguno de nuestros estudiantes no puede observar la panel de capas, recuerden que todos los paneles se activan desde la pestaña Ventana y en este caso seleccionaremos el panel capas. Seguimos trabajando y lo que podemos apreciar es que podemos mover varias capas seleccionándolas en el panel, podemos moverlas a la posición que deseemos. Incluso podemos editarlas, el tamaño de las mismas. Si apretamos de nuevo Control T, esta vez se nos van a seleccionar ambas imágenes en las cuales podemos hacerlas o más grandes o más pequeñas. En este caso la capa de los perros desaparece precisamente porque la capa de prioridad ahorita es la del Landscape o la de los guacamayos. Si apretamos Enter y bajamos Landscape, ya podemos apreciar de nuevo a los perritos o al perrito. Aprovechando que ya usamos la herramienta Mover como última parte de esta lección, les daré un consejo para quienes deseen trabajar ediciones avanzadas. En la herramienta Mover está activado la selección automática. Si se la desactivamos y seleccionamos solo una capa, en este ejemplo Landscape, podemos mover el paisaje automáticamente. Sin embargo, si apretamos esta vez en la capa de los perritos, ya no vamos a mover los perritos, solo vamos a mover el paisaje. Si activamos de nuevo la selección automática y apretamos encima del perrito, podemos mover este perrito, podemos mover el guacamayo y podemos mover el paisaje. Si lo debemos desactivar y solo estamos en la capa de España, solo podemos mover la capa de España. No podemos mover la de los árboles ni podemos mover la del perrito.
Esto será muy útil en ediciones avanzadas, ya que por ejemplo cuando ustedes quieran poner un brillo o le quieran poner un filtro, es más fácil editar este filtro desde las capas que estarlo seleccionando. En la siguiente lección trabajaremos aún más con la edición y con el trabajo en las capas. Nos vemos en la siguiente lección. Bienvenidos a la lección 2 de este módulo. Lo primero que haremos es abrir la imagen Spain que se encuentra en la carpeta módulo 3 del material de apoyo. Esperamos a que se cargue la imagen. Picamos en OK. Lo primero que haremos es que nuestra imagen ocupa toda nuestra área de trabajo. Para eso picamos 2 veces en la herramienta mano. Una vez abierta nuestra imagen, nos vamos al panel de capas y pulsamos el icono crear una capa nueva. Pulsamos este icono y lo primero que nos va a aparecer es una capa que se va a llamar capa 1. Si pulsamos 2 veces en el nombre de esta capa podemos renombrarla. Picamos 2 veces y le ponemos el nombre que decíamos. Para este caso la llamaré tono de cielo. Apretamos Enter y ahora vamos a proceder a pintar el cielo. Para esto podemos escoger un color del panel de muestras o de nuestro panel de herramientas podemos seleccionar el color que deseamos. Para este caso utilizaré un color del panel de muestras. Voy a escoger un azul oscuro, lo selecciono y procedo a pintar el cielo. Para esto nos apoyaremos del navegador, el cual nos ayudará a seleccionar el área que queremos pintar, o mejor dicho, acomodarnos en el área que queremos pintar. Lo primero que haremos es utilizar la herramienta pincel, una vez ya seleccionado nuestro color, y verificamos que estemos en la capa tono de cielo, ya que lo que queremos es pintar sobre esta capa. Lo primero es seleccionar el tipo de pincel. Hay muchos tipos de pinceles. Ejemplos, tenemos un circular difuso pero con opacidad de presión, tamaño de presión, etc. Para este caso voy a seleccionar el circular difuso. El tamaño lo voy a dejar como está, ahorita les voy a mostrar por qué. La opacidad vamos a dejar al 100%, el flujo al 100% y la suavidad al 100%. Entonces una vez ya en nuestra imagen, pulsamos la tecla Alt y el clic derecho sostenido. Con esto podemos configurar el diámetro de nuestro pincel. Vamos a dejar un tamaño grande porque ahorita estamos en una sección grande y procedemos a pintar. Conforme vayamos moviendo nuestras imágenes apoyando del panel de navegación, vamos a ir cambiando el tamaño de nuestro panel. De nuevo seleccionamos la tecla Alt, clic derecho sostenido y esta vez lo hacemos más pequeño y seguimos pintando. De esta forma podemos ir cambiando de color a elementos de nuestra imagen. Un ejemplo es que podemos cambiar el color de las ventanas, precisamente de la vegetación que se encuentra en esta imagen, o incluso del terreno de la imagen. Seguimos pintando y aquí en los bordes haremos nuestro pincel más chico. Volvemos a apretar la tecla Alt, clic derecho sostenido y esta vez haremos más pequeño el pincel. Procedemos a pintar y para tener una definición más clara aumentamos el zoom y seleccionamos el área que estamos pintando. Vamos a dejar un poco del margen original para que tenga un efecto en nuestra imagen. Este efecto lo podemos notar más adelante. Seguimos pintando con el pincel. Seguimos también cambiando el diámetro del pincel a lo que nos más acomode. Una vez esta imagen como deseamos, procedemos a dar doble clic en la herramienta mano para que la imagen se vea en toda nuestra área de trabajo. Ya tenemos lo que es ya podemos observar que se ve diferente en nuestra imagen, pero no se ve real el resultado. Para esto cambiaremos el tipo de capa y para eso nos vamos a la capa tono de cielo.
Si por alguna razón no les gusta este tono, también pueden desactivar la capa y regresaremos a la imagen original. Pero en este caso, como queremos que sea un resultado más realista, le cambiaremos el tipo de capa. Para esto nos vamos a ir aquí donde dice tipo y vamos a seleccionar el tipo de capa. Vemos que hay diferentes opciones, por ejemplo tenemos oscurecer, multiplicar, subexponer que vuelve todo más oscuro, aclarar, trama, diferencia. Cada una de estas imágenes es como un filtro. Para este caso utilizaré el tipo color para que se vea reflejado en nuestro cielo. Como nos damos cuenta, lo que hizo fue usar la imagen de fondo combinándola con el filtro de color y esta vez ya tenemos un tono de cielo más claro y más de acuerdo a nuestra imagen. Sin embargo, considero que todavía no se ve realista el resultado, ya que siento que el azul está muy intenso. Para hacer un cambio de esto, nos vamos aquí en el panel de capas y seleccionamos opacidad. Vemos que la opacidad está al 100%. La opacidad es la intensidad de una capa. Como está al 100%, lo vemos precisamente al 100%. Pero si lo bajamos al 35%, observaremos que se ve menos intensa y de hecho se ve más realista el resultado. Si queremos ver la diferencia entre nuestra edición y la imagen original, solo basta con ocultar la capa y vemos como los tonos originales eran más naranjas y con otro tipo de tonalidades más de un atardecer. Al usar nuestra capa le damos una tonalidad más como de amanecer. El objetivo de esta lección es mostrarles que pueden editar sus imágenes y que si algo no les gusta pueden seguirlo editando a través de las capas, logrando resultados nuevos. Lo interesante es que si no les gusta el resultado pueden irse a historia y retroceder hasta la capa base o simplemente ocultar la capa que no les guste. En historia pueden retroceder precisamente hasta Spain y regresar al resultado original o como les dije simplemente ocultar la capa. Si ya tenemos la imagen, ya nos gustó el resultado, procedemos a guardarla. Para eso nos vamos a archivo, guardar como. Aquí podemos hacer dos cosas. Podemos guardar el archivo de Photoshop si queremos seguir editándolo más adelante o podemos guardarlo ya en formato JPG, PNG, ya para impresión. En este caso voy a guardarlo como PNG. Clicamos en OK. Esperamos que se termine de guardar. Y si nos vamos a nuestra carpeta, vemos que ya está guardada en el esquema. Imagen original, imagen nueva. Como podemos ver, este simple cambio hizo que prácticamente toda nuestra imagen cambiara. Si queremos guardar nuestro archivo, nos vamos a un archivo, guardar como. Vemos que esté en asterisco.psd o Photoshop, le damos un nombre, vamos a llamarle por ejemplo paisaje. Funciona OK. Vemos la carpeta y ya está nuestro archivo de paisaje con el cual podemos seguir trabajando más adelante. En la siguiente lección añadiremos imágenes a nuestra área de trabajo. Nos vemos en la siguiente lección. Bienvenidos a la última lección del módulo 3. Lo primero que haremos es crear un elemento incrustado en nuestro archivo de trabajo. Para esto hay dos métodos. El primero es ir al archivo y seleccionar elemento incrustado. Colocar elemento incrustado. Esto nos va a abrir una nueva ventana del explorador de Windows. Entonces buscamos la carpeta donde está la imagen que queramos insertar. En este caso vamos a insertar Landscape. Esperamos a que cargue. Y una vez cargada procedemos a darle el tamaño que nos guste y posicionarla. Vamos a reescalar la imagen y la vamos a posicionar en la posición que queramos. Apretamos la tecla Enter. Y con esto ya cargamos una imagen. Otra forma es como vimos en los módulos anteriores. Buscamos nuestra imagen en el explorador de Windows. Nos vamos a la carpeta donde tengamos guardado nuestras imágenes. En este caso vamos a seleccionar la imagen de Fetch y la arrastramos hacia el símbolo de Photoshop que está en la barra de tareas. Soltamos en nuestra área de trabajo
y se carga nuestra imagen. Procedemos a acomodarla, reescalarla y acomodarla. Y apretamos la tecla Enter. Si observamos estas imágenes que se acaban de cargar e intentamos moverlas, vamos a por ejemplo mover la imagen del perrito, vemos que aparecen unas líneas en color rosado o morado, dependiendo de sus monitores. Estas son unas líneas guías. Estas sirven para poder acomodar nuestras imágenes y escalarlas para que queden proporcionales. Si en alguna capa encontramos un candado, como por ejemplo en esta capa de fondo, esto significa que esta capa no la podemos mover. Si intentamos moverla, no se va a mover a ningún lado. Y si tratamos de darle prioridad, o sea, que esté encima, por ejemplo, de la capa del perrito y de la capa de los árboles, tampoco nos va a permitir hacer esto. Esto porque la capa está bloqueada. Siempre que encontremos un candado del lado derecho de una capa, es que la capa está bloqueada. Para desbloquearla, simplemente hay que dar un clic sobre la capa. Y de esta forma, la capa ya es posible moverla. Ahora que podemos moverla, vamos a apretar Control T para reescalar el tamaño de la imagen. Ahora que hemos reescalado el tamaño de nuestra imagen, ya podemos acomodarla. Una vez acomodada nos damos cuenta que ahora el fondo es invisible, no hay ninguna capa. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Lo primero es agregar una capa nueva. Nos vamos aquí al botón de crear una nueva capa y esta capa la llevamos hasta el fondo. Como no queremos que esta capa sea invisible, le vamos a dar un color. En este caso recomiendo utilizar la herramienta bote de pintura y le vamos a dar un color blanco. Vamos a los colores, seleccionamos el color blanco y con dar un solo clic transformamos el color de nuestro fondo en blanco. Y automáticamente ya tenemos nuestra composición y nuestra imagen. Ahora vamos a suponer que en vez de desbloquear queremos bloquear una capa. Para esto lo primero que tenemos que hacer es ir a la capa que deseamos bloquear. En este caso quiero bloquear la capa 1 porque es el fondo de la imagen y no quiero que el fondo se mueva. En este momento si necesitamos mover el fondo se va a mover y no queremos que eso suceda. Entonces para esto vamos aquí a la capa 1, nos vamos a la pestaña de capa y nos vamos donde dice bloquear capas. Aquí podemos bloquear tanto la transparencia, la imagen, la posición o impedir el anidamiento. En este caso vamos a bloquear todo. Y de esta forma ya no se va a mover nuestra imagen. Si queremos desbloquear, volvemos a hacer lo mismo. Con un solo clic se desbloquea. Y si desbloquear, volvemos a bloquear. Checamos que esté seleccionado todo. Y con eso ya podemos bloquear y desbloquear capas, cosa que nos será muy útil, sobre todo a la hora de la edición. Un ejemplo es que, por ejemplo, cuando estemos intentando poner el brillo de una capa o le pongamos algún filtro, a veces es necesario bloquear la capa de fondo, ya que esta puede ser afectada por esos cambios. Con esta lección damos por concluido el módulo 3. En el siguiente módulo aprenderemos a trabajar con la exposición de una imagen, es decir, cómo esta imagen trabaja con las luces y sombras, y aprendemos a configurar las tonalidades de color. Nos vemos en la siguiente lección.